Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. En este día, continuamos con la lectura sistemática de la Biblia con el Evangelio según San Mateo. Capítulo 23. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así, lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos ni aun con un dedo las quieren mover. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Quieren ser saludados en las plazas y ser llamados rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. A nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. No seáis llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos ante los gentiles. Ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso llevaréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar para hacer un prosélito, y una vez ganado, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, porque decís: el que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y decís: el que jura por el altar no es nada, pero el que jura por el presente que está sobre él es deudor. Ciegos, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que está sentado en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del enherdo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que el exterior también quede limpio. Ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera se ven hermosos y por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros, por fuera os mostráis justos a los hombres, y por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto os voy a enviar profetas, sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollos bajo sus alas? Y no quisisteis. Vuestra casa os queda desierta, porque os digo que no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo, y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén en cinta, de las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación,
como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvará. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dice, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended esta lección. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto: si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y empezara a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio,
salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y al tercero 1, a cada uno según su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos, enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me confiaste. Aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo: bien siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me confiaste. Aquí tienes otros 2 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo: bien siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí. Por eso debías haber dado mi talento a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con el interés. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadlo fuera, en las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños,
a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él responderá: os aseguro, al no hacerlo a uno de estos más pequeños, dejasteis de hacérmelo a mí. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo, capítulos del 23 hasta el 25.